Bueno, pues otro capítulo más de Lite Lupa, en el que, bueno, hemos puesto la lupa literaria en otro personaje más, en otro autor más. En esta situación es la primera vez que estoy con él, pero bueno, hay cosas en común, hay cosas en común. Tiene tres novelas, ¿vale? La segunda, pues, gracias a la segunda podríamos decir que somos compañeros de editorial, concretamente el Valhalla. Y bueno, entiendo, ya no lo dirá, que le gusta el tema de la histórica, o en cierta parte, porque bueno, es un nexo común que tienen al menos la segunda y tercera novela. A mí me gusta también, al menos conocer. Y bueno, ha tenido su avance y quiero conocer sobre bandoleros, quiero conocer sobre cómo se ha documentado, quiero conocer sobre las editoriales, sobre Valhalla, todo. Y bueno, aquí lo tenemos. Luis, ¿qué tal? ¿Quién eres? Preséntate. Yo normalmente lanzo el marrón al invitado de decir, bueno, ¿qué quieres que sepamos de ti? ¿Quién eres tú? Buenas tardes. Pues, hombre, es complicado así resumirte en un momento. Pues, Vale. sobre todo un loco de la lectura y del cine que intenta contar también sus propias historias Mm, y que, sobre todo, me encantan todo lo que sean historias que tengan personajes que te vayan a llamar la atención mm. y que tengan un poquito de chicha, que te enganchen. Qué guay. Fuera de eso, bueno, pues te comento un poco también a nivel personal, pues Mm, eh, soy psicólogo, he trabajado mucho también, sobre todo en el ámbito social, con chavales, con personas con discapacidad. Y bueno, de todo se aprende, de todo se va conociendo gente y de todo se va sacando un poquito de enjundia también para lo que cuentas. sí. Conforme vas hablando, ya el tema está interesante, porque ya he sacado, de tu presentación ya he sacado otras dos preguntas. Entonces, bueno, eh, voy, por ejemplo, a el tema que has dicho de que eres psicólogo. Ujú. Esa formación en psicología, entiendo, siempre un escritor que ha estudiado y se ha formado sobre psicología, en realidad eso le ha favorecido, ¿no? Le favorece a lo mejor para crear los personajes. Y encima para ahorrar tiempo quizá y luego poder abordar otras cosas, te la mezclo con la segunda pregunta, porque has mencionado bueno, que te gusta crear personajes que llamen la atención. Yo Ujú. entiendo que en cierta parte un recurso para ello es el de la psicología, es decir, porque al final te llama la atención porque se comporta de una manera o porque muestra algunas conductas o alguna forma de pensar que llama la atención o que empatiza o que son diferentes. Es decir, mm, te hago una pregunta doble. ¿Te ha ayudado de alguna manera tu formación psicológica para crear, y me voy a la otra pregunta, esos personajes que dices que te llaman la atención? ¿Cómo haces que llamen la atención? Coméntanos un poquillo. Pues yo creo que sí, sí que me ha ayudado tanto la formación como sobre todo la experiencia de haber conocido también un poquito de todo. Te ayuda a intentar darle otra vuelta de tuerca a los personajes, a intentar que no sea simplemente un personaje plano, un personaje simple, ¿no? Entonces, eso te lleva a intentar rascar un poquito más, a darle también más aristas, que no sean personajes planos, ¿no? Darle muchas aristas, darle muchos estos. Eh, y yo creo que en ese sentido, tanto lo que es la formación como lo que es la experiencia y el ver un poco la complejidad de las personas en el día a día, sí que te ayuda bastante. Y además yo creo que es bueno incluso para contar historias que son aparentemente simples, ¿no? Por ejemplo, en el de los bandoleros, Ante lo salvaje, Ujú. creo que es la primera vez que tenemos un personaje de una novela de aventuras con Asperger. Lo que pasa es que, claro, Guau. lógicamente no se le pone ningún diagnóstico, pero la forma de comportarse y tal, realmente es Asperger. Um, que luego, por ejemplo, en esta última novela, en La risa escarlata, el Ujú. protagonista y narrador es un sociópata. Que eso a día de hoy ya no te llama la atención porque se ha hecho muchas veces. La Ujú. cuestión es que el sociópata es el héroe de la novela y es Claro. realmente quien tiene que capturar al monstruo y es quien tiene que salvar la ciudad y demás. Entonces, bueno, intentar darle otra vuelta de tuerca, intentar que no sean simplemente, bueno, pues que el sociópata o el psicópata es que mata gente y es muy malo. No, vamos a ver, ¿cómo es este tío? ¿Cómo una persona que no tiene empatía, además, puedes hacer que tenga un arco de evolución, incluso a nivel emocional,
Ujú. y que además sea el héroe de la historia. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido la formación y un poco la experiencia te hacen ver que ni las personas, aunque tengan etiquetas o aunque tengan diagnósticos, siguen sin ser cosas planas ni de en fin, a las que se pueda etiquetar fácilmente. Qué guay. Me gusta mucho porque, claro, al final en la vida hay personas diversas y los Mm, personajes también tienen que ser diversos. Y, a ver, en realidad todo el mundo es diverso porque no hay nadie igual a otro. Pero, claro, utilizar también esa diversidad, ¿no? Esa etiqueta también ayuda, ¿no? En cierta parte, porque también, aparte de visibilizar, pues también hacer personajes más diversos. Yo, sin ir más lejos, en algunas novelas que, bueno, algunas han salido publicadas y otras no también se utilizan esas características que llaman más la atención e incluso otra cosa que has comentado y nuevamente pues me ha gustado es que claro, el sociópata ya no destaca tanto porque se ha utilizado tanto. Es decir, una persona que en cierta parte se supone que se diferencia de la media, ¿no? Del promedio porque está alejado por sus características, al final, por repetirse tanto, se consigue que lo contrario, ¿no? claro. Entonces, bueno, se normaliza una etiqueta u otra. Está curioso. Sí, la cuestión es que eso sea una característica del personaje y que Mm, defina una parte, pero no quedarte ahí, no quedarte simplemente en la parte más anecdótica o simplemente más, a lo mejor más llamativa. No, no, mm, vale, este personaje va a jugar con estas reglas. Vale, estupendo, pero ahora tienes que darle juego. Ahora no exactamente. se puede quedar parado simplemente en eso. Entonces, eso, cómo le das juego? ¿Cómo haces que se relacione? ¿Cómo haces que pase desapercibido? ¿Cómo haces que realmente, lo que te digo, ¿no? Mm, Alguien así sea quien sabe, quien tiene que salvar una ciudad entera de otro monstruo. claro. Entonces es un poco darle juego también a eso y jugar también con cuáles son las ventajas que puede tener este personaje frente a todos los demás a la hora de enfrentarse a un monstruo sin escrúpulos. Mm. Me gusta mucho eso claro, un personaje no es solamente una cosa, no es solamente la etiqueta. Claro, al final, personajes son muchas cosas. Y claro, ese conglomerado, todas las personas del mundo somos muchas cosas. Y claro, eso es lo que nos hace más reales y hace que llamemos más la atención, porque como son muchas cosas, si no te llama la atención una cosa, te llama la atención otra. Y me gusta mucho el tema de los personajes grises. Es decir, el tema del personaje de la risa escarlata, que ahora hablaremos, un malo, por así decirlo, sí, o un personaje gris, bien gris, persiguiendo a oscuros, que probablemente no sea tan oscuros, también sean grises, ¿no? Porque no hay ni blanco ni negro. Mm. Pero me gusta ese toque. Claro, Mm, aquí además se trata de jugar con todos los claroscuros que puedes, ¿no? Es decir, exacto. cuando tienes ese personaje y su compañero es alguien que directamente te puede generar antipatía porque es un inquisidor, es un miembro de la Inquisición en pleno siglo XVII, que sabes perfectamente a qué se dedica esa persona y sin embargo resulta que es un buen tipo, es jugar un poco con esos claroscuros, con esos contrarios y sobre todo darle la humanidad suficiente para que sea creíble. Exactamente. Querría ir cronológicamente, ¿vale? Ya hemos Va. dado pinceladas y creo que como buenos escritores, ¿no? Ya hemos metido la intriga. Ahora ya esa pregunta, ¿no? Había una estrategia, un recurso que escuché una vez, que claro, decían que el autor, al ser humano le duele estar incompleto. Necesita que le den las cosas completas. Entonces, el buen escritor cuanto antes lance la pregunta, la incógnita de la novela, antes ha lanzado el anzuelo para el lector. Es decir, si es en la primera hoja, había también otro lector que decía, no tienes que convencer en el primer capítulo, sino en la primera hoja, no tienes que convencer en la primera hoja, sino en el primer párrafo, no tienes que convencer en el primer párrafo, sino en la primera línea, no tienes que convencer en la primera línea, sino en la primera palabra, y ya vas tarde. Es decir, en el momento en el que lance el anzuelo para, bueno, pues
para jugar con ese sentimiento humano de, ay, estoy incompleto, necesito la respuesta. Pues bueno. Entonces, esto iba al hilo de que, bueno, estamos jugando con la intriga, ¿no? Ya hemos hablado de los libros, pero aún no nos hemos puesto con ese índice. Así que vamos con el primero, vamos a satisfacer las dudas de cuál es el primer libro que tú sacaste, al menos según los que he visto que has publicado. El de Héroes de Papel, de Platero Books. Ahora es cuando nos zambullimos en él, es cuando vamos a satisfacer las dudas que hayan podido surgir, aunque lo hayamos centrado más en los otros. Quería preguntarte, bueno, al hilo de todo esto, para los espectadores, pronto quiero traer a una autora también de esta editorial que se llama Rocío S. Cortés, creo que es de Selene, no sé, que hizo una novela histórica muy chula que se titula Esperándola del cielo. Y se ubica, creo que en el Palacio de los Zafra, enfrente de la Alhambra, y bastante chulo, bastante chulo. Entonces, yéndonos a este libro, Héroes de Papel, ¿de qué va este libro? Y bueno, ¿qué podemos encontrar aquí en Héroes de Papel? Pues Héroes de Papel es habla de la relación entre un chaval bueno, que en su casa sufre malos tratos y en el colegio también sufre bullying. Todo esto, ahora planteado así, parece que el libro es un drama tremendo y no, o sea, lo bueno que tiene el libro es que está planteado con una especie de humor y con una perspectiva que realmente de lo que se trata es de buscar salidas, ¿no? Y esperanzas. Entonces, es la relación de este chaval con un profesor, porque de repente en su instituto deciden hacer un experimento educativo en el que consiste en que cada profesor tutoriza de forma externa, como si fuese un padrino externo al instituto, a un alumno que se intuya que tiene algún tipo de problemas, ¿no? Este profesor es un profesor de la vieja escuela, adicto a la literatura de novelitas del oeste antiguas, y es la combinación de estos dos personajes, ¿no? Un poco el punto de partida parece simple, parece un drama extremo y tal, pero ya te digo que a mí es un libro que puedo decir sin esto que me encanta porque además no es solo mío, es un libro escrito a 4 manos con Jesús Balbuena y para mí es un libro con un encanto tremendo que además es uno de esos libros que es inevitable escribir porque los dos personajes eran dos personajes que antes de empezar la historia ya estaban rondando en la cabeza y fueron meses de obsesión con estos personajes antes de poder juntarlos y plasmarlo todo, ¿no? Entonces, ya te digo, es un libro que a mí me gusta mucho, le tengo muchísimo cariño y que creo que tiene unos personajes que son brutales. Me ha llamado la atención conforme lo ibas comentando. Es posible que de alguna manera u otra, porque claro, al final los escritores intentamos escribir sobre lo que sabemos, sobre experiencias que hemos tenido. En tu trabajo tú has dicho que has trabajado con niños incluso, temas psicólogos también. No sé si has dicho antes trabajo social o educación social o algo similar. Sobre todo he trabajado con menores y con personas con discapacidad intelectual. Sí. Y sí que es cierto que no, perdona, que venía un poco toda esta historia o estos personajes vienen un poco de la época en la que yo trabajaba con menores. Pues, Claro. lógicamente no puedo contarle, no es contar la historia de nadie de ellos porque sería faltar un poco a su intimidad, Claro. pero sí es un libro muy real, de que, bueno, casi te parece que los personajes es que los tienes al lado y son de carne. O sea, es un libro que a mí me sigue flipando porque es muy, muy real, es muy de carne, es muy de... es eso, es unos personajes que a mí me siguen fascinando y que les tengo un cariño brutal. Claro, porque al final los personajes están compuestos en realidad de todas las experiencias juntas sin llegar a ser una única persona. Es decir, que al final todas tus experiencias han formado en su conjunto, cacho a cacho, entiendo que un personaje. Sí,
los dos personajes son un puzzle de varios personajes, ¿no? Quizá el del profesor está formado por menos personajes y además pasa una cosa muy curiosa. Al escribirlo a cuatro manos, Jesús y yo nos teníamos que poner de acuerdo e íbamos avanzando y tal, ¿no? Pero según íbamos avanzando, le íbamos dando un poquito de cancha a los personajes, yo había una cosa o había una persona que tenía muy clara para ese personaje, ¿no? Para mí ese personaje era un homenaje muy claro a determinada persona. Pero según fuimos avanzando, descubrí que Jesús lo estaba mezclando y estaba haciendo también un homenaje a otra persona que también era muy importante para él. Y la verdad que fue muy bonito, fue muy bonito. Qué guay. Sí, ese proceso de descubrimiento que normalmente uno suele tener en solitario, porque uno suele escribir un único libro solo, pues al final lo vais descubriendo, claro, porque cada mitad la va teniendo uno. Porque entiendo que al maestro lo creabais entre los dos a la vez, ¿no? O solamente Hicimos, el maestro era las suyo. líneas maestras fueron comunes, hicimos las líneas maestras en comunes y luego cada uno iba desarrollando determinados capítulos, que Guay. también nos llevamos muchas sorpresas, porque a lo mejor Mm, nos poníamos de acuerdo, pero luego cuando te ponías a escribir salió otra cosa distinta. Y claro, entonces la verdad es que fue un proceso muy curioso, un sí. proceso muy vivo, muy dinámico. Sí, el tema de la coescritura es algo que me llama mucho la atención. De hecho, ahora hablaremos de Entre los salvajes que tenéis en Valhalla. Yo la novela que tengo en Valhalla fue coescrita. Entonces, claro, no es una mente, son dos. No hay una improvisación. Hay dos personas que pueden improvisar sin querer, en mayor o menor parte. Entonces, eh, sabes cómo empieza, pero no sabes, quizás sí sabes cómo acaba, ¿no? Pero el camino no lo conoces y el destino, bueno, pues tendrá sus diversos matices, ¿no? Porque como va a cambiar el camino, pues vale, sí, va a llegar donde quieres, ¿no? Pero con unos matices que a lo mejor no sabías tú en un principio, porque el camino te ha hecho de una manera u otra. Así que es una situación muy chula, muy curiosa, y yo recomiendo coescribir alguna vez, al menos con alguien con el que tú sepas que tiene afinidad, porque si no tiene afinidad, la cosa puede ser más difícil. Yo aprendí muchísimo de Jesús, la verdad. Mm. Aprendí Sí, muchísimo escribiendo con él y aprendí mucho de él. sí, es uno de los beneficios de la coescritura. Yo aprendí también muchísimo de Francisco, en mi caso, y creo que él tenía un estilo de escritura, yo tenía otra, entonces no compenetramos muy bien y fue bastante chulo. Fue bastante chulo y fue bastante guay. Mm, quiero saltar a la segunda, ante los salvajes, en Valhalla. Quería preguntarte una de las preguntas que yo tengo, porque claro, al final uno escribe mucho, yo tengo muchas novelas en la recámara y en una de ellas, pues bueno, yo empecé sabiendo que quería escribir, pero yo no sabía que yo en esa novela al final metería un personaje que era bandolero. Entonces me empezó a gustar el tema de los bandoleros, empecé a descubrirlo y tal. Y claro, cuando vi yo a un compañero editorial que había escrito una novela de bandoleros, y a mí, que muchas veces me gusta entrevistar pues para preguntar, ¿no? Es una de las cosas que yo tengo para averiguar. Entonces, quería preguntarte por qué bandoleros. ¿Por qué bandoleros? ¿Qué cosas tienen los bandoleros? Entiendo que son los personajes principales de Ante los Salvajes, ¿no? Está en la propia portada. ¿Por qué bandoleros? ¿Qué te ofrece el bandolero? El bandolero te ofrece una figura de un romanticismo tremendo, que es algo con lo que luego tú puedes jugar. Puedes jugar a que realmente esa figura se corresponda, o sea, que ese romanticismo sea real o desmitificarlo totalmente y crear una cosa completamente nueva. Entonces era una cosa que era una figura que me llamaba mucho la atención. Luego, además, te ofrecía quiero decir, un bandolero al final no es ni bueno ni malo. Es un personaje, al final se dedica a robar. Mm, En muchos casos mata gente. Quiero decir, otra cosa es que, bueno, pues parece que tenga un halo así de no, pero lo hace porque es un rebelde. Pues sí o pues no. O sea, quiero decir, eso luego ya va en el personaje en concreto, no en la característica de bandolero, ¿no? Pero era una de esas era una de esas etiquetas que te daba muchísimo con lo que jugar, ¿no? Entonces, luego además se adaptaba mucho a lo que yo estaba buscando en ese momento. Yo quería
ponerme a prueba, porque para mí ese libro fue una prueba total de y si pruebo a escribir esto que tanto me gusta, que son las novelas de aventuras. Y si tal. Mm. Y entonces dentro de eso es verdad que además también la época de los bandoleros es una época en la que yo ya me había documentado bastante porque toda la parte previa a la Guerra de Independencia y la Guerra de Independencia, pues por la obra de teatro sobre el motín de Aranjuez contra Godoy y la novela basada en esto, ya me había documentado bastante, entonces era una época en la que me sentía bastante cómodo, ¿no? Entonces, pues luego fue empezar a bichear, a investigar un poquito los bandoleros. Tengo la suerte de que Ronda no me pilla excesivamente lejos y se Claro. puede visitar también un poquito esta parlamentación. Porque se Pero ya te digo, ubica en sobre todo es Ronda, que ¿verdad? Se ubica en ¿eh? Ronda, ¿no? En Ronda se ubica. Eh, en realidad no tiene una ubicación clara. Entonces se intuye que es en Andalucía, pero no se conoce el punto exacto, ¿no? Es un Mm. poco. Entonces te digo, lo de los bandoleros era porque me ofrecía todas esas cosas como para sentirme cómodo y lanzarme a escribir por fin algo de aventuras. Mm. Y luego ya te digo, jugando con algo tan romántico, puedes jugar a desmitificarlo y una vez que lo has desmitificado, crear otro mito todavía distinto, ¿no? Qué Que es un guay. poco lo que pasa con el personaje de Roque Modrego, del bandolero al que van persiguiendo, que nunca sabes a qué carta quedarte con él. Mm. Sí, la verdad, yo soy de la provincia de Málaga y Ronda, pues la he podido visitar en algunas ocasiones. Y sí que es verdad que tiene un toque bandolero. De hecho, hay un, es que no me acuerdo, en el famoso Tajo este que hay un puente, pues hay un mosaico que creo que tiene ahí como uno de los bandoleros que había por esa época. Mm, no recuerdo exactamente el título. Y sé que por la serranía de Ronda, es que claro, en la serranía de Ronda, Esto es. es que busca tú a alguien ahí, es una locura. Había una cueva, bueno, había un cuadro que representaba una situación, creo que en una cueva, creo que era la cueva del gato, o a saber. Pero bueno, el caso es que hay unos bandoleros ahí que se refugiaron en una cueva y los pillaron. Y bueno, pues taponaron la entrada, los soldados, ¿no? Y los pillaron ahí. Y hay que hay muchos escondrijos, está muy chulo. Sí, sí, sí. Pero fíjate, había desde los bandoleros que más se escondían, ¿no? Pues todos estos de la Sierra de Ronda y tal. Ujú. A luego en Madrid, por ejemplo, tenías a Luis Candelas, que todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía dónde vivía, todo el mundo, quiero decir, era como una estrella. Lo que pasa es que como nunca lo habían pillado con las manos en la masa, tampoco podía hacer gran cosa contra él. Y además era un tío que era muy querido por todo el mundo. Mm. Entonces, hay una variedad ahí tremenda, hasta Sí. ya los últimos bandoleros ya de la época más tardía que tenían un toque como mucho más desesperado, ¿no? Además, de hecho, es que había poco término medio. La mayoría o acababan en el garrote Ujú. o, bueno, durante una época muchos decidieron irse a América, Sí, ¿no? Como por claro. ejemplo lo que contaban toda la serie de Curro Jiménez y demás. Pero claro, es que Curro Jiménez está basado en un bandolero real también de aquí de Sevilla. Ujú. Qué curioso, sí. La verdad es, claro, el bandolero en realidad no es tan conocido y por eso me ha llamado mucho la atención lo de la novela de los bandoleros. Pero claro, es que bandoleros, realmente hay un mundo lleno de bandoleros. Están los que son más del campo, están los que son más de, bueno, pues tú lo has dicho, el Luis Candela, creo que Luis Candela se llamaba, Sí, el sí. de Madrid, que Mm. no sé si imaginármelo más como un capo o como un mafioso o como un tío que, bueno, La mayoría de los golpes, o sea, es que los golpes los daba tanto en la ciudad como en el campo, porque claro, en toda la parte del acceso a Madrid, que llegaban las mercancías y esto de todos lados, ujú. pues lo tenía bastante fácil. Qué guay. Y tu historia, es decir, y tu historia de bandoleros, mm, ¿qué porcentaje tiene de realidad? Es decir, ¿qué porcentaje tiene de historia y qué porcentaje tiene de ficción? Es decir, ¿simplemente ambientas y a partir de ahí actúas? ¿O tienes que, o has decidido operar con personajes que realmente existieron, que son históricos? Es decir, eso me llama mucho la atención siempre porque a mí me gusta la historia, pero siempre me da como cosa crear algo histórico, no vaya a ser que falle con algo.
Entonces, ¿cómo te has mojado en esta situación? Pues mira, hay una parte que, o sea, todos los personajes son inventados, ¿no? Y, mi opción, pero porque es lo que me gusta leer, es que aunque tenga una ambientación histórica, no es una novela histórica, es una novela de aventuras con una ambientación en el pasado, ¿no? Entonces sí que es verdad que toda la ambientación tienes que trabajarla para que sea verosímil, pero no tienes que preocuparte por dar una explicación exhaustiva de qué está pasando, tal, no sé qué. No, bueno, hay unas ciertas nociones de política, de, bueno, pues eh, acaba de terminar la guerra de independencia, Fernando VII ha vuelto, ha deshecho todo lo que se había hecho mientras él estaba fuera, y entonces pues eh, está liquidando a todos los que se le oponen, ¿no? Fuera de eso no hay más parte de lo que es la parte de la historia. Sí que es verdad que hay un documento histórico real que es una carta de Fernando VII, que es un poco uno de los objetivos que también están buscando. Y esa carta sí es real, viene transcrita eh, tal cual. Y casualmente esa carta es lo que te resulta más increíble de todo lo que estás leyendo, ¿no? Porque, Mm. bueno, a nivel de historia, no me voy a liar, ¿vale? Pero a nivel de Vale. historia, en este momento, cuando nos han hablado de la guerra de independencia, parece que es que España se levantó contra los franceses por un impulso patriótico y tal. Bueno, un poco. Mm. Pero sobre todo en España no se tenía tanto la noción de país como de ser un reino. Es decir, dependían de un rey. Y al rey se lo habían llevado los franceses. Ya. Entonces la gente se levantó por eso y tal. La gente pensaba que Fernando VII estaba preso en Francia, pasando penurias, y Fernando VII iba de fiesta en fiesta, con una asignación millonaria que le estaba pasando Napoleón. Ujú. Aparte, eh, Fernando VII, que representaba un poco toda la parte más conservadora de España, él era un rey y Napoleón ahora era emperador, pero no tenía ningún tipo de sangre real, era un Mm. segundón. Y sin Claro, embargo, él le escribía cartas suplicándole que le permitiese casarse con alguien de su familia, etcétera, etcétera. Estas cartas eran secretas, claro. claro que Entonces, bueno, curioso. entonces, dentro de todo esto dices, vale, pero ¿de verdad este hombre le escribía cartas suplicándole al otro? Que... Bueno, pues esas cosas. Mm. En la historia, muchas veces es que, claro, es que la historia, la realidad muchas veces nos inspiran a crear personajes muy curiosos, porque claro, esos son momentos curiosos, ¿no? Relaciones curiosas y tal. Al hilo de lo que tú decías al principio, de que claro, eh, que tampoco, que simplemente ambientas y a partir de ahí operas. Recuerdo una charla que hubo en Twitter, que creo que yo no estuve, pero llegó a mi oído, que había una autora, es que creo que esto se comentó en uno de los programas anteriores, una autora, una escritora que también sabía de historia. El caso es que se hizo una diferenciación en Twitter sobre lo que es ficción histórica de género histórico. Y claro, entiendo que ficción histórica sería Ante los salvajes, porque es ficción y bueno, te ambienta la historia, ¿no? Que yo incluso considero, también tendría que leerme la novela para valorar esto, ¿no? Que voy a comentar. Pero incluso la carta podría ser hasta ambientación, un recurso de ambientación manipulativo, ¿no? En cierta parte, ¿no? Sí, Pero es esta parte. Y luego el género histórico es aquel que sí que se ciñe exactamente y estrictamente a lo que pasó, con los personajes debidamente documentados con sus acciones, tal y cual. Entiendo que siempre está la creatividad y la improvisación del autor, ¿no? Si no, no sería narrativo, sino no ficción. Pero bueno, ahí está, el género histórico y el género de la ficción histórica. Una sí. diferenciación curiosa. Además Luis Mateo Sagasta es un autor fantástico que escribe novela negra ambientada en el siglo de oro, normalmente en Madrid, y hace una cosa que es maravillosa. Él no te da lecciones de historia, tú no notas, tú lo lees y es una novela negra, Ujú. ambientada en esa época y tal. Eh, no notas todo el trabajo tan brutal de documentación que tiene ese hombre detrás.
y la labor de documentación es, ya te digo, brutal. Pero yo creo que tiene que estar al servicio de contar esa historia, en el caso de la ficción histórica, ¿no? Tiene que ayudarte a que la historia sea verosímil, a que el ambiente tenga textura, sea una cosa potente, pero yo creo que siempre es peligroso caer en lo que le ocurre a muchos autores, que parece que te están dando una lección de historia en cada página porque corres el riesgo de perder al lector. Exactamente. Exactamente. Me quedo con lo que has dicho antes de textura en el ambiente. Me ha gustado eso. Pasamos ya a lo que sería la tercera, La risa escarlata, la que has publicado con Dolmen. Al igual que en la anterior te he preguntado por qué Bandolero, en esta te quería preguntar por qué Sevilla del siglo XVII. Mm, Me gusta la historia, me gusta Andalucía y el siglo XVII está curioso. Creo que tiene cosas que me llaman la atención. Entonces, Sevilla siglo XVII. ¿Por qué? Pues porque quería hacer una novela que fuese absolutamente vitalista. Y de algún modo los personajes que siempre se nos plantean en las historias del siglo XVII son unos personajes con un vitalismo brutal, ¿no? Con un romanticismo exacerbado que les hace jugarse el todo por el todo, y a mí eso siempre me ha dado una sensación muy, muy viva, eh, muy potente, ¿no? Y en cuanto a Sevilla, es que Sevilla es otro de los sitios que yo creo que también te transmiten esa vitalidad, ¿no? Entonces, ya te digo, quería crear una historia vitalista a tope, y eran dos de los elementos que me parecían más importantes para eso. Aparte de que viviendo en Sevilla tengo más fácil también documentarme ciertas cosas, y que es una ciudad que, para mí, que no soy de aquí, eh, me va conquistando cada vez más. Mm, Entonces ¿Qué, no lo puedo enten- evitar al final. ¿Qué entendemos por vitalista, por vitalismo? ¿Ganas de vivir o qué exactamente? Sí, ganas de vivir o de sentirte vivo. O sea, Ujú. creo que es un libro con el que te sientes vivo y que además te transmite una sensación de... ah, mira, de eso, de no permitir que nada te detenga, de entender las cosas de una forma que no puedan contigo, que nada pueda contigo, ¿no? Mm, Entonces, de ahí también que el personaje protagonista, el sociópata del que hablábamos antes, mm, sea un personaje que te va a llevar de la mano a ver las cosas de tal forma que nada pueda destruirte, ¿no? Entonces, mm. ese vitalismo del libro eh, viene un poco de todo eso. A ver, por no mezclar, tenemos por un lado eh, toda la trama criminal, ¿vale? Pero entretejida en todo eso va ese mensaje de intentar eh, tener una visión del mundo que sea tan vitalista, que esté blindada y absolutamente nada pueda destruirla. Claro. Mm. Quería preguntarte cómo te has documentado para esta novela. Entiendo que, bueno, al estar en Sevilla, como has comentado, pues te ha venido más fácil, ¿no? Pero claro, siglo XVII, es decir, ¿cómo has jugado con estos registros? Aquí también podemos hacer la pregunta de antes. Entiendo que en esta situación también sería ficción histórica, que simplemente ha ambientado. ¿Cómo has jugado con el tema este de que se considere, a pesar de que sea ficción histórica, real, ¿no? Por así decirlo, que podría haber pasado en cierta parte. Entiendo bueno, que uno de los objetivos. ¿Cómo has planteado esto? La documentación, la credibilidad. Pues utilizando incluso documentación o sea, revisando incluso documentación que al final no utilizas. No quiere decir, al meter un No, no se personaje utiliza directamente, ¿eh? que no utilizas directamente. Claro, pero luego hay Eh, un trasfondo ahí, ¿eh? claro, sí, eso lo que te da es muchísima más seguridad para trabajar con ellos. Mm, Pero, por ejemplo, si uno de los personajes, de uno de los protagonistas, eh, es un inquisidor, yo necesitaba saber cómo funcionaba realmente la Inquisición, cuál mm, fue realmente el impacto de la Inquisición, porque eh, hay veces que quizás se exagera un poco el alcance que ha tenido en algunos casos, ¿no? Pero bueno, mm, era documentarte sobre la Inquisición,
visitar mapas y mapas y mapas de Sevilla. Lo que pasa es que concretamente del siglo XVII es muy complicado de encontrar. Hay muchos previos y posteriores, pero el XVII es complicado encontrarlos. Lo que ocurre es que los barrios más o menos se mantenían. La estructura de la ciudad no era la misma, quiero decir, quien conozca Sevilla pues conoce el río, la Torre del Oro. Vale, pues antes el río no pasaba de largo por la Torre del Oro, bordeaba la Torre del Oro, porque por ahí es por donde iba la muralla. Bueno, es un poco buscar toda la documentación que tengas simplemente para sentirte seguro y luego escribir lo que tú vayas viendo. Sí, qué curioso, hay cuántos matices, ¿eh? Antes el río tenía como otro cauce por ese punto exactamente, ¿no? Es que claro, por eso a mí me impone tanto la histórica, porque hay tantos matices que, claro, siempre viene el que sabe más, ¿no? Y te dice, no, es que esto fue así, que a lo mejor tampoco está contrastado, que simplemente hay dos teorías al respecto. Entonces, bueno, Claro. No, pero hay eso. cosas súper curiosas. En cuanto empiezas a rascar un poquito, de repente aparecen cosas súper curiosas. El barrio un poco de la prostitución, el que tenía sus propios muros, era casi un barrio, o sea, era casi una ciudad amurallada aparte dentro de la ciudad, quiero decir, que es que luego hay cosas súper curiosas, ¿no? Pero bueno, la parte más curiosa de documentación en realidad no era tanto, no era solo la histórica, que bueno, que la tienes ahí y tal, pero es mucho más sencilla, como cómo entretejer toda la trama criminal, ¿no? O sea, la historia empieza cuando dos niños en la orilla del río se encuentran un cadáver y claro, como cualquier niño con curiosidad, pues van a ver el cadáver, van a tocarlo y el cadáver intenta comérselos. Y entonces ahí empieza un poco la leyenda del monstruo, que parece ser que está devorando niños y mujeres por las calles de Sevilla. Y además estos cuerpos pues aparecen más que devorados, más que comidos, lo que aparecen es desangrados, con pequeñas marcas. Entonces ahí empieza otra vez, ahí es donde entra un poco la trama vampírica, ¿no? Esto es una trama criminal, es una trama vampírica, es una trama criminal aunque sea vampírica. ¿De dónde vienen estos vampiros? ¿Son vampiros de verdad? Entonces es un poco jugar con no perder el toque de verosimilitud que has creado con toda la ambientación histórica. ¿Y de dónde vienen esos supuestos vampiros o qué son? ¿No? Y darle un poquito, jugar ahí también un poquito con la historia de todo esto. Qué guay, sí. La historia muchas veces da lugar a la fantasía, es decir, esas leyendas, esas cosas que se creían, el tema de los vampiros, entonces, porque claro, antiguamente será vampiro, es decir, esas dudas realmente existían, ¿no? Entonces, me gusta, porque la fantasía ha estado en nuestras raíces, ¿no? Ha estado en generaciones atrás, entonces mola. Sobre todo, perdona, Sí, es que no puedo hacer spoiler, pero sobre todo resiste, estoy resiste. con... no, pero sobre todo estoy contento con la forma de resolverlo, porque no pierdes la fantasía ni pierdes la verosimilitud histórica. Ahí lo Eso dejo. está muy bien. ¿Quieres verlo? Es quirúrgico eso. Hay muchas veces que, claro, uno entiende, no sé, de todas las tramas, ¿no? A veces se piensa en los lectores objetivos, los que quieren una cosa, los que quieren otra. También uno quiere fantasear, pero sin fantasear, pero a la vez no. Entonces, justamente está en esa línea. Y al final esa experiencia te da un grado para poder conseguirlo. Entonces, Sí, de hecho, claro, esa era la historia, que dentro de Dolmen tiene colecciones un poco temáticas, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que no sabían exactamente en cuál colocarla. claro. Ahora que has comentado de Dolmen, paso a la última pregunta de qué tal es la editorial. ¿Qué tal? Porque claro, ha estado en Platero Cool Books, ha estado en Valhalla, pero ahora en realidad está en una editorial interesante. Es decir, de las tres va a ser en aumento. Y Dolmen, yo creo que ya sí la conoce bastante gente. Es una de las que tiene su fama, ¿no? Y sus años en el mercado. Entonces, ¿cómo es estar con Dolmen? ¿Qué tal? ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo ha sido la sensación, la noticia, la sorpresa, todo ello? Pues la verdad es que ha sido una pasada desde el principio, porque
yo siempre pensaba que Dolmen era algo inalcanzable, entonces de repente estar ahí con una de las editoriales más potentes que tenemos ahora mismo, sobre todo a nivel independiente y que trabaje en estos temas, para mí fue una pasada, ¿no? De hecho, no, era como, no, vamos a ver, tú sabes, con toda la parte previa hasta que te mandan el contrato, firmas y tal, es como, no, a ver, algo tiene que salir mal aquí, esto no puede ser. Pero no, la verdad es que ha ido muy bien. Que, Y una de las cosas que me gustan es, la verdad es que he tenido suerte con cómo me han tratado también en las editoriales anteriores, porque la verdad es que el trato siempre ha sido bueno. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí, digamos que a lo mejor también para toda la parte de difusión lo tengo un poquito más sencillo, ¿no? Me lo facilitan todo. Sobre todo yo tengo que darle mucho las gracias a Silvia Porté, que es la encargada de lo que es toda la parte de comunicación y prensa, que aparte que es que te lo pone todo súper fácil, el trato es súper cercano. Entonces, la verdad es que yo estoy encantado. Fíjate, es una cosa tan tonta como que vas a la presentación y simplemente te escribe para decir, oye, pero ¿estás nervioso? ¿Va bien? Entonces, son detalles que están ahí. ese toque humano, ¿no? Sí. Que, claro, esa personalización, eso siempre mola. Ok, pues realmente esas eran todas las preguntas. Hemos hecho un repaso sobre Héroes de Papel, Ante los Salvajes, La Risa Escarlata, ese éxito ya de estar con Dolmen, ya de cada vez un escalón más arriba. Y bueno, temas históricos que me gustaban, los bandoleros. Mm, si quieres, te dejo la última palabra para ir concluyendo y bueno, quedo a tu disposición. Nada, lo primero, darte las gracias porque es un auténtico placer hablar contigo, de verdad. Gracias. Y nada, simplemente invitar a todo el mundo a que lea. Te iba a decir, a que lea mis libros, no, a que lean. Los míos, los tuyos, a que lean en general. Es una pasada y te da una libertad increíble. Así que nada, animo a todo el mundo. Efectivamente. Ok, pues nada, Luis, muchísimas gracias por el momento, por la experiencia. He aprendido, he disfrutado con las pilorillas que han dado y creo que ha quedado un capítulo guay. Así que con esto nos despedimos y nos vemos en próximos capítulos. Gracias por todo y hasta luego. Muchas gracias.